Buenos días, chicas y maestra. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy estaremos hablando sobre la química de la coordinación. Los colores que se asocian con la química no solo son hermosos, sino que son informativos y proporcionan percepciones de la estructura y enlace de la materia. Un grupo importante de compuestos coloridos lo constituyen los metales de transición. Algunas de estas sustancias se usan en pigmentos para pintura, otros producen colores al vidrio y las piedras preciosas. Pero, ¿por qué tienen color estas sustancias? ¿Y por qué cambian estos colores cuando lo hacen los iones o moléculas unidas al metal? La química que exploraremos a continuación ayudará a responder estas preguntas. En química se denomina complejo al tipo de estructura molecular que se encuentra generalmente formada por un átomo central que posee orbitales de valencia ocupados, rodeado por un cierto número de moléculas o iones que poseen pares de electrones no compartidos, que se pueden ser inyectados en los orbitales vacíos del grupo central para formar enlaces coordinados. La rama de la química que se ocupa de las propiedades y reactividad de estos complejos es la química de coordinación. Hemos visto que los iones metálicos pueden funcionar como ácidos de Lewis y formar enlaces covalentes con diversas moléculas, e iones que actúan como bases de Lewis. Hemos encontrado muchos ejemplos de compuestos producto de esta clase de interacción. Por ejemplo, analizamos un ion muy importante que vemos en la vida diaria, que es la hemoglobina, que es un compuesto de hierro que confiere a la sangre su capacidad para transportar oxígeno. Existe una química rica y abundante asociada con esta clase de conjuntos complejos de metales rodeados de moléculas e iones. Los compuestos metálicos de este tipo se llaman compuestos de coordinación. Como veremos, los metales de transición forman compuestos de coordinación con facilidad. El reconocimiento de la verdadera naturaleza de los complejos se inició con Alfred Wegener en 1866 a 1919, profesor de química en Zúrich, quien demostró que las moléculas que participan en forma de compuestos estaban directamente enlazadas al metal, de manera tal que las sales complejas como esta deben ser formadas correctamente como estas. También demostró que se originaban profundas consecuencias estereoquímicas si se hacía la suposición de que las moléculas o iones ligados alrededor del metal ocupaban posiciones en los vértices de un cuadrado o de un octaedro. Alfred Wegener propuso que los átomos podían exhibir simultáneamente un tipo de valencia. La primera parte de su teoría de la coordinación, publicada en 1893, puede resumirse en los siguientes tres postulados. Primero, la mayoría de los elementos químicos presentan dos tipos de valencia: la valencia primaria o unión ionizable, hoy conocida como número de oxidación, y la valencia secundaria o unión no ionizable, hoy conocida como número de coordinación. 2. Los elementos tienden a satisfacer tanto su valencia primaria como su valencia secundaria. La tercera es la valencia secundaria o número de coordinación está distribuida en posiciones definidas en el. Estos tres postulados daban la explicación satisfactoria a las preguntas que se venían haciendo los químicos respecto a los complejos. Reglas de formulación.
Para expresar la fórmula de los compuestos de coordinación es conveniente tener presente las reglas de formación recomendadas por la IUPAC. Estas reglas son: los complejos se escriben entre corchetes. Dentro de los corchetes se escribe primero los cationes, luego los aniones y por último las especies neutras. De haber dos o más especies con el mismo tipo de carga, se ordena alfabéticamente de acuerdo al átomo que se encuentra unido al átomo central. Y por último, y por fuera de los corchetes, se escribe como superíndice la carga total del complejo. Reglas de nomenclatura. En cuanto a la nomenclatura, IUPAC recomienda: primero, tener presente en primer lugar si se trata de un complejo aniónico con carga negativa, catiónico con carga positiva o si se trata de una especie neutra. Al nombrarlo, se citan primero los ligandos y esto en orden alfabético. Los ligandos aniónicos se citan con su primer nombre habitual, por ejemplo, el hidruro o el tetraoxoclorato, aunque existen un cierto número de ligandos con nombres especiales, por ejemplo, el fluoruro, el bromo, el cloro, oxo, hidroxo, entre otros. Para los ligandos neutros se utiliza su nombre habitual con excepción del agua y de la amina. Los grupos nitrosilo o carbonilo se consideran ligandos neutros. El orden alfabético no considera los prefijos numéricos que indican la presencia de varias moléculas de un mismo ligando. Por ejemplo, agua, diagua, triagua van antes del ciano. Se utilizan los prefijos di, tri, entre otros, para especificar el número de cada clase de ligando sencillo. Para ligandos complicados, agentes quelantes, polidentados, se usan otros prefijos: 2 bis, 3 tris, entre otros. El nombre de los ligandos complicados se escribe encerrado entre paréntesis. Los ligandos ambivalentados reciben un nombre diferente de acuerdo a cuál sea el átomo que se une al grupo central. Una vez que ya se han nombrado todos los ligandos, se nombra el átomo central de la siguiente manera. Si se trata de un complejo aniónico, se utiliza la raíz del nombre del átomo central seguida de la terminación ato y al final, entre paréntesis, se escribe el estado de oxidación del átomo con números romanos, como indica el sistema de Stock. Si se trata de un complejo catiónico o neutro, no se añade ningún sufijo al nombre del átomo central. Y por último, las sales de iones complejos se denominan como cualquier otra sal, teniendo en cuenta el nombre del anión o catión complejo.